continuación invitamos al frente al doctor José Ricardo Nazoa Villalobos con la ponencia Tuberculosis en el mundo, más de 100 años de historia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con la veña de la mesa, querido público, muchas gracias por asistir. Voy a presentar tuberculosis, más de 200 años de historia, teniendo en cuenta de que esta enfermedad no solo tiene esos 200 años, sino que en realidad viene de años, incluso que se habla en un periodo antes de la era cristiana. Entonces se podría hablar de esta tuberculosis desde los primeros días de la creación o la evolución, como les gustaría llamar. Entonces, para eso, Robert Koch, cuando expuso y cuando demostró la presencia de este bacilo frente a la Sociedad Fisiológica o la Sociedad de Fisiología Británica, todo el mundo quedó en silencio, porque fue un descubrimiento que nadie se esperaba, porque la tuberculosis en ese entonces no había tenido muchos avances, no se conocía mucho y se trataba de una manera obsoleta. Voy a proceder a utilizar mejor la máquina, más bien me disculpan por favor. Voy a presentar justamente aquí una línea de tiempo que he preparado para que ustedes puedan observar a mayor detalle cómo se ha desarrollado la tuberculosis en todo el mundo. Entonces, para eso, voy a hacer una pequeña introducción, en las cuales nosotros conocemos que la tuberculosis es una de las enfermedades más estudiadas, pero a pesar de ser las más estudiadas, nosotros hemos tenido bastantes retos en cuanto a la investigación, la terapia y la ferviente defensa de la salud pública en contra de esta enfermedad. No obstante, la Organización Mundial de la Salud destaca de que aproximadamente en el 2018, 1.5 millones de personas murieron de esta enfermedad. Entonces, es una mortalidad mucho más alta de la que nosotros podemos comparar con algún otro agente infeccioso. La línea de historia, entonces, se remonta antes de la era cristiana, desde 6700 a 6200. Esta es la evidencia más antigua que nosotros tenemos de tuberculosis en el mundo, que aparece en la era neolítica de Alin Jaham, de lo que es actualmente el antiguo Israel, o lo que es el Israel moderno. Entonces pueden ver el hueso de un niño donde se evidencian lesiones que corresponden a lesiones paleopatológicas, donde está aislado ADN de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, mucho de esta bacteria en realidad estaba expuesto a estos infantes desde esa época. Luego de eso, en el año 5400 a 4800, durante todo este periodo también neolítico humano, en Alemania Central, se encontró justamente en este círculo de Bosset. Muchas personas se reunían ahí para hacer cultos, para hacer rituales. Entonces, ¿qué se descubrió? ADN en el suelo, ADN en las paredes de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, posiblemente muchos de los hallazgos del ADN de esta bacteria han surgido justamente donde había poblaciones humanas amplias. Posteriormente a eso, un esqueleto de un niño, esto fue localizado en Egipto Alto, de la necrópolis de la dinastía justamente de Egipto, que mostraba una evidencia de lesiones óseas correspondientes al mal de Pot. Entonces, esto se vio en Egipto. Con respecto ya a la literatura, cuando en la épica de Homero, en la Odisea, él describe una enfermedad dentro de su libro que es determinado como el mal que consume o el mal que emacia al paciente. Entonces, dentro de su libro, aquí ellos creen que es una enfermedad que toma el alma de la persona y el alma entonces de la persona va muriendo en la enfermedad a medida que va enflaqueciendo. Esto es como lo va describiendo Homero dentro de su obra. Esta es la Odisea, que fue impresa en Londres, y posteriormente Hipócrates, en 400 antes de Cristo, describe una enfermedad, tisis. Todo esto manifestado con fiebre y tos. Y además, tisis tienen que saber qué es lo que significa. Significa justamente la manera de morir del paciente. Es decir, un paciente bien nutrido, que a pesar de los años, va muriendo, pero va enflaqueciendo, acompañado de tos y fiebre. Entonces, él creía de que era una enfermedad mandada por los dioses. Posteriormente a eso, en el año 384 al 322, Aristóteles describe que la tuberculosis podría ser ahora una enfermedad contagiosa y se iba en contra de lo que había postulado Hipócrates hace muchos años. Entonces, en vez de ser una enfermedad hereditaria, una enfermedad mandada por los dioses, en realidad era algo que se contagiaba entre humanos. Posteriormente a eso, ya cuando vemos en la historia humana, ya cuando después de Cristo, vemos aquí
algo que nos llama la atención, y es lo que nosotros vemos aquí como el primer hito en Perú. En el año 1000 a 1300, esta es una era precolombina, un cuerpo momificado de una mujer de 40 a 45 años fue descubierto en la costa sur, en Quito, aquí en Perú. Se aisló ADN del Mycobacterium tuberculosis y además también se halló lesiones pulmonares, en este caso, los restos justamente que podrían corresponder a un nódulo iliar derecho. Además también, parte de esto se había visto en otras regiones. Recuerden que la cultura nazca estaba pues extendida dentro de esto. La cultura incaica también se ha encontrado huesos en los cuales demostraban el Malecón correspondiente a Egipto. Era muy parecido el patrón de la enfermedad que se veía en muchas de estas culturas de aquel tiempo. No obstante, la mayor parte de las víctimas eran mujeres de 40 a 50 años y menores de edad. Muy pocos varones eran afectados por esta enfermedad aquí dentro de Perú. Ya yendo un poco más al mundo, en 1689, el médico real que estaba a cargo justamente de la corona, vemos aquí a Richard Morrow, en su libro Fisiología, no es fisiología, fisiología, que fue descrito por Hipócrates hace muchos años, describe justamente la presencia de tubérculos. Que él dice, bueno, miren, hemos abierto cadáveres, hemos encontrado papas o amotes, tubérculos dentro de los pulmones de esos pacientes. Entonces, este médico comenzó a plantear de que posiblemente era una enfermedad pulmonar forzada por algo, forzada por tubérculos, no sabíamos por qué, pero este personaje no tenía idea de las primeras necrosis que se comenzaban a hacer en esa época. Recuerden que antes de esto las necrosis estaban vetadas, no se podía realizar porque era un sacrilegio. Más allá de esto, en su libro, presentado por Robert White, describe las primeras causas de meningitis tuberculosa. Es decir, lo describían como una hidropesía en el cerebro que anteriormente se conocía, actualmente se conoce como edema cerebral. Y veía justamente que estos tubérculos también se desarrollaron en el cerebro de una forma parecida. Había un patrón que a ellos tal vez les llamaba mucho la atención. No pensaban que quizás estaba ligada a una misma enfermedad. Sin embargo, más adelante, en 1779, el doctor Percival Pott publica su experiencia, en este caso con personas tratadas con tuberculosis vertebral, y es lo que hasta el momento se conoce como el imagen, o la enfermedad de Pott. Vemos que es obviamente tuberculosis dentro de las vértebras. En 1800 vemos ahora de que ellos comienzan a creer de que tal vez hay un infeccioso y se puede tratar esto. Entonces los primeros médicos comenzaron a tratar a la tuberculosis de maneras obsoletas, que obviamente no tuvieron resultados, en este caso con yodo inhalado, también con esferas de oro, que son aquellos componentes de oro. Obviamente el paciente no respondía bien, obviamente los pacientes tenían pues una mortalidad alta debido a eso. Y sin antibióticos, lo único que recetaban en este caso los colegas era pues descanso, aire fresco, buena nutrición, era todo lo que podrían prescribir a los pacientes en ese entonces con tuberculosis pulmonar. Luego avanzando en la línea de tiempo, en 1812 se da la primera publicación científica en Estados Unidos. Nombran una lista de mortalidad alta en todo el mundo y ahí vemos que la enfermedad llamada emaciación o consumo es una de las primeras causas de muerte. No tenían el nombre todavía en ese entonces. Y 3 años más tarde, una epidemia en Europa, como un pico tan alto, Thomas Young estima de que la cuarta parte de la población europea está enferma de esta enfermedad de emaciación o esta enfermedad consumativa. Y aquí vemos al médico Levy, que está frente a sus alumnos examinando a un paciente con esta enfermedad. Ustedes pueden ver al médico, está con un estetoscopio que generalmente se pegaba pues al tórax, es decir, no hay un estetoscopio que hasta ahora pues tenemos. Y ustedes fíjense las características del paciente, totalmente demacrado, postrado, en las facies. Todo esto, mis queridos amigos, ya se podría ver desde entonces. Obviamente los alumnos ahí aprendiendo aquí de su maestro. Más adelante, en 1836, ya con las necrosis que se iban haciendo, se iban encontrando el patrón que se había descrito un siglo antes. Entonces, Johann Lux Scholler introduce ahora o presenta el término tuberculosis por primera vez. Hasta este momento solamente se atribuía la forma en las cuales pues, tenía esta enfermedad, como parecida a tuberculosis, por eso es que tiene ese nombre llamado tuberculosis. Posteriormente, en 1959, varios médicos
en este caso, Edward Livingston, prende, tanto en Estados Unidos como en Europa, comienzan a abrir muchos hospitales que fueron sanatorios prácticamente con los cielos abiertos a estos pacientes donde había pues aire fresco. Miren, aquí estos hospitales estaban prácticamente al aire libre. Estos hospitales no eran cerrados, sino que los pacientes estaban justamente con un aire o con un ambiente pues muy ventilado. Entonces, los pacientes aparentemente se sentían mejoría, buena nutrición, era lo que se podría dar, al menos en estos pacientes, un tipo de esperanza. Este hospital tuvo varias réplicas, no solamente en Europa y Estados Unidos, llegó también a Perú, unos 3 años después, obviamente, de que se había, pues, promulgado esto. Entonces, en Perú, en Callao, llega 3 años justamente después, en 1862, donde se instala ese hospital, y luego, en 1865, demuestran que la tuberculosis se puede transmitir. En este caso, el médico Jonathan Bentley demuestra de que se puede justamente tener muestras de humano o especies de humano y replicar la enfermedad en conejos o en ganado. Entonces, hasta ese momento ya se podría constatar de que había algo mucho más. Y por fin, en 1882, Robert Koch, que venía estudiando todo esto, sus hallazgos y su avance científico, logró demostrar que existía pues este bacteria. En este momento el bacilo de Koch, se le conoce, o el bacilo tuberculoso, fue demostrado aquí ante la Sociedad de Fisiología de Berlín. En 1905, este hombre gana el premio Nobel. Entonces, gracias a él, gracias al doctor Robert Koch, nosotros ya tenemos un avance. Este es el punto de partida en las cuales se ha venido desencadenando una serie de eventos que nos ayudó a toda la humanidad a poder hacerle frente. Pero lamentablemente también sucedió una serie de eventos en los cuales el bacterio ha mostrado una gran resistencia a la humanidad. En 1888, la humanidad trataba, obviamente, de seguir curando a la Mycobacteria tuberculosis. En este caso, Carlos Forlanini desarrolla el primer neumotórax artificial. Entonces, todos se preguntan, entonces, ¿para qué necesita eso? Entonces, ¿qué hacía el doctor? Colocaba este aparato con una aguja que ustedes pueden ver en la parte inferior, lo insertaba dentro del tórax del paciente, insuflaba, y obviamente cambiaba el método negativo positivo, y el pulmón se colapsaba. Pensando que eso posiblemente le daría tiempo al paciente que se recupere y se pueda pues, librar de esa bacteria. Sin embargo, la mortalidad aumentó, se disparó. Y entonces, este objeto quedó pues, obsoleto, se retiró del mercado. Esos son obviamente intentos de poder ayudar. Vemos que en 1890, Robert Koch ahora presenta el uso de la tuberculina, en este caso, como una prueba total para poder a lo menos hacer el diagnóstico. Posteriormente a esto, ya con el invento de los rayos X, gracias a William Topkin, usan justamente aquí este descubrimiento en 1896 para poder obviamente describir las lesiones que veían en patrón pacientes tuberculosos. Entonces, se ha dicho que la mayor parte de las lesiones, como está señalando el doctor ahí, se encontraban en el ápice pulmonar, debido a que esta zona es la más ventilada del cuerpo humano. Entonces, la bacteria prefería justamente esos lugares más ventilados. Luego de eso, se avanza en la microbiología. En 1900, el médico Lowes Jensen fue creado para poder cultivar esta bacteria. Entonces, hasta ese entonces ya se tenía conocimiento de que existía una bacteria. Y la humanidad obviamente seguía haciendo esfuerzos para poder obviamente derrotar a esto. Y es por eso que en 1904, aquí es donde se envían las primeras cartas de Navidad. Entonces, en Estados Unidos, muchos médicos voluntarios, estudiantes de medicina, profesores de la universidad, empezaron a recolectar fondos a través de esta tarjeta. Entonces, ellos justamente vendían esto y lo usaban prácticamente para proteger la casa de la tuberculosis. Entonces, muchos de estos fondos fueron recaudados para los pacientes. Pero no solamente eso, esta asociación que se creó, que tenía un nombre, que era pues la Asociación del Estudio de la Nutrición contra la Tuberculosis, transformó más adelante en la Asociación Americana del Pulmón, que hasta actualmente pues, presenta. En 1908 se inventa la vacuna Bacillus Calmette-Guerin. Se inventa esta vacuna todavía en una fase 1, pero 13 años después es donde recién se aplica la primera vacuna a humanos. Entonces aquí vemos
de que ya hay un avance. Entonces, todos estos niños que pueden ver en la India se ven justamente aquí de que se les explica que van a proteger contra este agente. Ya en nuestros tiempos modernos, ya llegando hacia nosotros, en 1943, vemos aquí de que se descubre la streptomicina gracias al doctor Selman. Entonces, él a través de una fermentación del Streptococcus grises, tenemos esta bacteria, ya se gana el premio Nobel, se ve que este antibiótico realmente es efectivo contra la tuberculosis. Se hicieron publicaciones, se hicieron incluso estudios a través del ácido parancilínico para poder demostrar la gente contra esta bacteria. 1947 hay resistencia de esta bacteria hasta estas drogas. Luego de esto, miren, los cirujanos también intentamos hacer algo. ¿Qué hacían los cirujanos? Colocaban, si ustedes pueden ver en los rayos X, plomo, colocaban bolas de plomo para causar neumotórax. Pero bueno, el paciente fallecía, ¿no? Entonces, ya dejó de ser. Posteriormente a eso, miren cómo se introducen los medicamentos. En 1948, un ensayo clínico para el tratamiento de la tuberculosis. Se introduce la terapia de combinación en 1950 y en 1952 se inventa la isoniazida. Entonces, la isoniazida completa se demuestra obviamente su eficacia porque la tasa de muerte, miren, comienza de y es aquí donde muchos fármacos que conocemos, tiracinamida, tambutol, rifampicina, isoniazid, son aprobados, son lanzados y son eficaces contra la tuberculosis. Hasta ahí nosotros vemos un panorama pues bastante amplio donde todas estas drogas en realidad ayudaban a los pacientes a sobrevivir. Se hacían campañas en 1960 para poder vencer todo esto. Pero, ¿qué pasó? En 1980, lamentablemente, la pandemia del SIDA. Esta pandemia del SIDA en Estados Unidos comenzó a elevar todos los casos de tuberculosis. Pero no solamente vino eso, sino que más bien por esto comenzó a haber cepas de Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, a partir de 1990, 1993, hay un brote de esta bacteria multidrogo resistente y la OMS declara a la tuberculosis como una emergencia global. Más adelante vemos aquí el intento nuevamente de la humanidad de poder vencer otra vez esta enfermedad. 80% de todos estos casos están en el mundo. En el 2006, justamente en África y aquí en Perú, lamentablemente se reportan los primeros casos de ISDR. Entonces, aquí en nuestro Perú, bueno, obviamente hace historia bastante. Más de 2 millones de personas infectadas por esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. Se inventa la prueba molecular rápida, que es lo que conocemos como el GIXPER, que actualmente tiene una buena sensibilidad para poder diagnosticar. En el 2011, miren, 1.4 millones de muertos, pero para el 2018, 1.5 millones. Entonces, lamentablemente, esto avanza. Pero la humanidad tampoco no se detiene. La bedaquilina se viene más bien el primer tratamiento desde el 2012 declarado por la OMS, después de 4 décadas, para poder contrarrestar esta bacteria. Entonces, todo esto, los amigos, hasta la actualidad, en realidad, ha servido para que nosotros nos demos cuenta de que la humanidad realmente avanza, pero también estos problemas pues, nos hacen la compra. Entonces, de lo que nosotros conocemos, ¿dónde nos ubicamos actualmente? Miren, en el 2018, en el Perú, estamos, mis queridos amigos, con muchos casos, más de 250 casos diagnosticados al mes de tuberculosis. De ellos, nosotros también lideramos aquí la cuenta de tuberculosis multidrogo resistente junto con el sur de África. Y qué hablar pues de tuberculosis XDR. Entonces, mis queridos amigos, ¿a qué es lo que quiero llegar? De que la salud pública es necesaria implementar en Perú y obviamente todos los médicos a sus esfuerzos de miles. Doctor en la SOA, por favor, se puede acercar. José Richard en la SOA Villalobos. Quisiera hacer una pregunta, doctor, rápidamente. ¿Cómo explica usted que haya el bacilo de la tuberculosis en Europa y el norte de África y también aquí en América? ¿Dónde empezó la tuberculosis? Porque en América también tiene sus miles de años del hallazgo de los bacilos de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo es que haya dos tipos de bacilos de la tuberculosis?
Claro, hay dos teorías en realidad. En realidad, la que más apoyo, la teoría que más apoyo es la teoría de la Pangea. Es decir, antes, generalmente todos los continentes que conocemos que hoy están divididos formaban pues un solo continente. Entonces, la mayor parte de la humanidad ha estado mucho más conectada antes. ¿Qué es lo que pasa? De que muchas de estas bacterias, incluso hay un periodo prediluvial en las cuales muchas de estas bacterias posiblemente iban mutando, es lo que explican, y después diluvio esto pues comenzó a separarse, la tierra comenzó a expandirse, tal como menciona la Biblia y tal como menciona algunos artículos, y es por eso que posiblemente dice la mayor parte de estas bacterias que se van a encontrar en Europa, en Estados Unidos, estén también aquí en las Américas. Esa es una teoría. Y la otra teoría menciona justamente pues parte de la evolución del hombre, en las cuales pues el hombre migró, el hombre mucho antes pues no era como nosotros, los esqueletos encontrados de hombres antes son alcanzos 3, 4 metros, mucho más fornidos, tenía una capacidad mayor pues de soportar viajes, entonces tenía una mayor supervivencia, incluso también muchos más años de vida, ¿no? Entonces posiblemente a un hombre antiguo, hablando de una evolución que podía llegar fácilmente hasta los 1000 años, y teniendo de parte los hombres en la edad prediluvial también vivían esa misma cantidad de tiempo, posiblemente migraban, ellos querían, pero a donde iban también llevaban su microbiota, también estas bacterias. Muchas gracias, doctor. Lo curioso es que hay otras enfermedades que, sin embargo, no migraron, ¿no? Como es, por ejemplo, las enfermedades virales, como por ejemplo lo que es la viruela, el sarampión, ¿no? Y eso sí afectó a la población originaria de acá. Entonces, esas enfermedades, por ejemplo, no hubieron. Entonces, ¿cómo fue la tuberculosis y cómo no hubo esas enfermedades virales? Esa es una gran pregunta que nos podemos hacer. Muy bien, doctor José Richard de Nazoa Villalobos, queda usted oficialmente incorporado a la Asociación de Historia de la Medicina y para lo cual le vamos a hacer presente, muéstrelo por favor, el polo de la Asociación de Historia de la Medicina, donde el estudiante de medicina César Vallejo está retratado por Picasso, para que usted lo tenga presente y siempre apoye a la asociación en la medida de sus posibilidades, obviamente, y esperemos tenerlo pronto en otra de sus disertaciones. Asimismo, queremos entregarle, doctor, su gorra de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y los estatutos elaborados por el doctor Ega Morales Landeo, así como los cuentos de Mercurio de su autoría. Muchísimas gracias, doctor. Queda oficialmente incorporado. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor. Hay que recordarle al doctor que su diploma será entregado virtualmente. Como estamos en un mundo ya tecnológico, será entregado virtualmente vía WhatsApp.